Buenas tardes, doctor Guillermo Moreno. Un placer. El placer es mío. Decía que me siento muy agrado con caras tan queridas y conocidas. Papa, Bueno, Guillermo, aquí Leila, te estábamos todos Domingo esperando. y además Ricardo. También está Jesse, ¿eh? O sea que Sí, Jesse es nuestro soporte. no me puedo equivocar. Así Guillermo, es. No, agradecido estábamos de que usted esperando a esté con Guillermo nosotros. todos aquí para que tú nos dieras la primicia de tu encuentro con Abinader. Bueno, eso ocurrió esta mañana. Fue una eh, visita que nos había solicitado el presidente a Alianza País. Lo recibimos en el local nuestro, en la 27 de febrero, y además de la presencia del presidente Luis Abinader, estaban también varios de sus ministros, José Ignacio Paliza, Macarrulla y también Roberto Fulcar. En esa reunión, el presidente, en un diálogo muy franco, expuso su visión del país y además nos comunicó parte de la estrategia y de las medidas que ha venido adoptando en esto desde el 16 de agosto al presente, y lo hizo con bastante amplitud y con muchos detalles de cada una de las medidas en los distintos aspectos, tanto de la economía, el problema sanitario, el problema de la educación, etc. Nosotros los escuchamos, la delegación de Alianza País, que además de yo estar presente, también estaba la vicepresidenta de Alianza País, Ninu Tavares, estaba el secretario ejecutivo, que es Fidelio de Pradel, estaban también nuestros dos diputados, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, y estaba también Manuel Matos, que es un líder del sector agropecuario, y también estaba Agustín González, que fue nuestro candidato vicepresidencial. Entonces le escuchamos ampliamente y luego le hicimos algunas ponderaciones en cada uno de los temas que abordamos. Y digamos que eso fue el desarrollo, el esquema, el guión de la conversación que hoy sostuvimos. ¿Cuáles fueron los temas principales, doctor? Así, sucintamente. Bueno, Aparte de la situación de salud. Bueno, abordamos el tema de la economía. Él nos reflejó la crisis económica. Nosotros le manifestamos nuestra preocupación tanto por el tema del déficit fiscal, que ya se prevé que va a ser por encima de los 400.000 millones de pesos, el déficit fiscal más alto de toda nuestra historia, y también el hecho de que una de las vías de sustentación del presupuesto va a ser continuar el endeudamiento. Eso para nosotros, aunque entendemos la situación, pero es un motivo de preocupación. Y una de las cuestiones que precisamente le planteamos es que eh, hay la necesidad impostergable, dado que hay que tomar medidas de esa gravedad, pero hay la necesidad impostergable de producir una mejoría sustancial en la calidad del gasto. Le expresamos que es inaceptable que en la República Dominicana, en medio de esta crisis, haya funcionarios ganando más de $500,000 mensuales. Que eso no se compadece con la realidad cruda que vive el pueblo dominicano, que haya gente ganando $1,000,000, que haya gente ganando $700,000, que es necesario, por tanto, una reducción sustancial de esos salarios de lujo. Pero además de eso, también que haya instituciones que no tienen funciones o que sus funciones están duplicadas en el Estado, o que haya funcionarios que ganen, dupliquen algunas veces o alcancen el sueldo en gastos de representación y en dietas fijas. Es una aberración el barrilito y el cofrecito y que no se tomen medidas en medio de esta crisis en que hoy estamos viviendo. Entonces, le decíamos que precisamente como el gobierno está abocado a tomar medidas que no nos agradan a ninguno, como es por ejemplo el incremento de la deuda pública, el gobierno tiene también por otra parte
que tener la autoridad, y parte de esa autoridad política se le va a dar que sea capaz de tomar medidas en el sentido que estamos señalando. También le hicimos la observación que nos parecía, no veíamos mal que hubiesen grandes proyectos, como por ejemplo el proyecto que se han anunciado para Pedernales en el sector turístico, pero que a nosotros nos parecía que además de esas grandes obras había que impulsar el gasto público en una serie de obras de pequeña escala que reactivaran la economía local de muchas comunidades y que mejorara la calidad de vida de la gente. Y que entonces no podía el gobierno solo quedarse en esas obras como el puerto de Manzanillo o como tal vez los proyectos del sector turístico, sino que además era necesario impactar a las comunidades con esas obras de pequeña escala o de mediana escala. Un tema también compartido de preocupación fue la necesidad de relanzar el sector agropecuario. Nosotros le manifestamos que hoy día una de las cuestiones clave es que se pueda garantizar la alimentación del pueblo dominicano. Y como la crisis es mundial, es necesario que eso se haga vía un impulso y un relanzamiento de la agropecuaria dominicana. Y para eso hay que hacer rentable el campo, hay que bajar los costos. Y bajar los costos significa, entre otras cosas, que haya acceso al crédito, pero a un interés competitivo, igual al que se recibe en otros sectores. Y en ese sentido, que el gobierno debe, una de las estrategias que planteamos es, dado el hecho de que el Banco Agrícola apenas está costeando el 15% del crédito agrícola, de lo que requieren los productores, el 85% de los productores agropecuarios lo que hacen es que van al crédito informal. Y en el crédito informal, el productor tiene que pagar intereses del 3 al 10% mensual. Oigan bien, el que paga un 10% mensual está pagando un 120% anual. Esto es imposible de que el sector agropecuario pueda ser competitivo y pueda producir. Entonces, es necesario que además que el gobierno adquiera esa deuda, la compre y la pague en bono a esos que han del crédito informal y capitalice el Banco Agrícola y lo convierta en un banco de desarrollo rural y de promoción de la agroindustria, como una forma también de relanzar el sector agropecuario, que además va a tener ventaja, nos va a convertir y puede convertirlo en un país poco a poco, pero en un proceso, en un país exportador cada vez mejor. Guillermo, yo sé que hablaron muchos otros temas, pero en cuanto a específicamente el tema del manejo, el control de la pandemia del COVID en el país, ¿cuáles fueron sus ponderaciones en la reunión? Y en general, su partido, Alianza País, ¿tiene algún planteamiento respecto a lo que se ha hecho y a lo que entiende, si así lo entiende, que falta por hacerse? Bueno, sí, efectivamente, ese fue uno de los temas de los que tratamos. Nosotros le planteamos que hay que, digamos, introducir una serie de variables que nos parecen importantes en la estrategia. Una de ellas es que hay que intensificar las pruebas. Y no solamente la PCR, que hay que intensificarla, sino también utilizar, ya hay la prueba rápida, que permita una detección más rápido de los casos de infectados. Una de las cuestiones que señalamos es que no es suficiente con el informe que nos da el Ministerio de Salud, que nos está diciendo la cantidad, digamos, 94,000 infectados, sino que se requiere ahora mismo, pero esos 94,000 infectados del Ministerio de Salud son los que se han hecho la prueba y los que han presentado el síntomo. ¿Qué es necesario hacer?
una muestra aleatoria en todo el territorio nacional para nosotros llegar al número de infectados reales que tiene el país. Y ese número de infectados tiene que incluir no solamente los que tienen síntomas, sino también los asintomáticos. Y esa prueba aleatoria es lo que nos va a permitir también detectar cuáles son las regiones, las provincias, los municipios y las localidades donde están los principales focos. Porque frente a una pandemia, la clave de enfrentar una pandemia es identificar los focos, porque es lo que entonces hay que controlar para evitar su propagación. Y entonces no hacemos nada con solamente saber o conocer y tener la cifra de los que tienen síntomas, que tenemos que ir más allá. La otra cuestión que también señalamos es que además de una política concentrada en el uso de la mascarilla, que evidentemente es correcto, el distanciamiento físico y también las medidas de higiene, que todo eso tiene que ver con el aspecto externo. El otro aspecto es también que hay que desarrollar políticas, programas para fortalecer en las personas, que las personas puedan tener mucho mayor protección tomando medidas que protejan su sistema inmunológico. Es decir, cuando nosotros nos ponemos en contacto con un médico y le decimos, ¿qué yo puedo hacer para evitar? ¿Qué nos dice el médico? Nos Vitamina dice, C, vitamina D, zinc, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso no se está difundiendo a la población? De tal manera que al mismo tiempo que estamos tomando medidas externas, también tomemos medidas que fortalezcan nuestro sistema inmunológico y que eso sea una campaña bien diseñada, porque para una pandemia de este tipo nosotros tenemos que cada vez más involucrar a la ciudadanía y la ciudadanía ser sujeto también de su propia defensa. Y entonces no es suficiente la mascarilla, es también fortaleciendo el sistema inmunológico y también haciendo que la gente pueda adquirir a muy bajo costo la vitamina C, la vitamina D, el zinc, para que esto sea una estrategia colectiva. Otra cuestión que le planteamos es la necesidad de utilizar las universidades para desarrollar programas de capacitación de promotores de salud, que es clave tanto en la atención primaria, que ahora debemos poner en primer plano, y también en la prevención. Pero para eso, como esta pandemia no es una cuestión de unos días, sino de que será de muchos meses, entonces nosotros comenzar a crear un ejército de promotores de salud que en las comunidades y por distintas vías entonces auxilien y apoyen a las comunidades en la prevención. Igual, es el momento que el país haga conciencia que no tiene el número de especialistas en epidemiología y en salud pública. Y es el momento de comenzar, porque no solamente se trata de enfrentar esta pandemia, sino es de prepararnos para las futuras pandemias. Entonces es necesario comenzar a desarrollar un programa de promoción de especialistas en epidemiología y en salud pública. Lo mismo que una de las cuestiones que ha quedado demostrado, que no tenemos los laboratorios, el número de laboratorios para poder enfrentar con cierta eficacia el control de las epidemias. Entonces necesitamos que en las provincias, en las regiones, se multipliquen los laboratorios y comenzar ahora. Si comenzamos ahora, terminaremos más temprano. Pero necesitamos de mucho más laboratorio y que no esté todo centralizado en la capital, sino que esté descentralizado en las regiones para poder enfrentar con mayor eficacia las epidemias. Digamos que estas fueron algunas de las cuestiones que le planteamos en materia sanitaria frente a la política como algo adicional a las políticas que se están implementando. Hubo otro tema, el tema de la educación, que también lo abordamos. Y el tema de la educación fue otra de las cuestiones que tocamos. Guillermo. Sí, pero te escucho, Papa. Si este paso de que el presidente esté visitando y conversando es una muestra respetuosa de que la diversidad ahora no puede ignorarse, porque nos necesitamos frente a la gravedad de la crisis. Tiene que haber una conciencia también de colaboración.
no de imposición de lo que el Poder Ejecutivo decida y que los otros tengan que respaldarlo, sino ese camino del diálogo, de escuchar, de ampliar. Ahora, ¿cómo fue el diálogo entre ustedes? ¿Ustedes notaron alguna actitud del presidente de receptividad a lo que decían, de que no es un allante que lo esté visitando, que es en la búsqueda real de un acercamiento? Bueno, debo señalarte, Papa, qué bueno que me lo has preguntado, que nosotros asistimos hoy a un nuevo estilo de ejercicio del poder. Y ojalá que esto no sea solo algo que se dé a propósito del inicio de este gobierno, sino que eso sea parte de un estilo que permanezca durante todo este ejercicio. Es decir, nosotros estuvimos reunidos de manera sencilla, franca, abierta, con mucha espontaneidad, con el presidente de la República, sin ningún tipo de arrogancia de poder, ni ningún tipo de avasallamiento, sino en un diálogo, todos preocupados y además motivados por la seria problemática que enfrenta el país. Por eso nosotros no solamente accedimos a tener este diálogo, sino que el presidente planteó también, frente a muchos o a varios de los señalamientos que hicimos, que él quería que en cada una de esas áreas, por ejemplo, en lo relativo a la agropecuaria, en lo relativo al tema de sanitario, a la educación, él quería reuniones que tuviéramos reuniones, nuestro partido tuviera reuniones, decidiéramos a los ministros del área para profundizar en esos temas. Eso fue un aspecto también positivo de este diálogo y que muestra una receptividad. Y también planteó algo que también lo ha expresado, que él ve el Consejo Económico y Social como el escenario en el cual finalmente deben converger estos esfuerzos y esta iniciativa que él ha tomado de tocar y de hablar con los distintos sectores para que el Consejo Económico y Social sea un escenario de diálogo, de construcción de consenso, de armonización de una agenda nacional, etc. Entonces, digamos que nosotros le tomamos la palabra. Claro, nosotros debemos señalar que en nuestra visión de la democracia, al gobierno le corresponde gobernar bien y a nosotros como oposición hacer una oposición propositiva, propositiva, pero también crítica en aquellas cosas en las cuales diferimos o tengamos diferencia con la política oficial, y al mismo tiempo que sea una oposición responsable en el planteamiento que hace. Y ese fue, digamos, parte de lo que le planteamos. Nosotros creemos que en la democracia cada parte debe jugar su papel. El gobierno, gobernar bien, y la oposición, jugar su papel, el papel que le corresponde como oposición. Y eso hicimos hoy. Lo que hoy hicimos fue una reunión donde lo que hicimos fue muchas propuestas. Dialogamos los problemas, hicimos señalamientos críticos. Y en ese sentido, digamos que se ha abierto un nuevo escenario, una nueva manera de ejercer el poder que nosotros vemos y nos produce. Guillermo. Mi última pregunta, Nieves, permíteme hacer mi última pregunta, Guillermo. El tema de la corrupción no se planteó entre ustedes. Bueno, nosotros planteamos que una de las cuestiones que el gobierno tiene que garantizar es no permitir la impunidad. Y lo mismo, perseguir e investigar la corrupción de su propio gobierno. Y debo señalar, en honor a la verdad, que en 2 ocasiones o 3 ocasiones el presidente fue reiterativo en que no se iba a permitir corrupción en su gobierno, y que con el primer caso de corrupción que se produjera se iba a sentar un precedente importante para que no hubiera equivocación de nadie. Lo mismo que también señaló
que su gobierno tampoco va a permitir la impunidad. Eso, digamos, lo planteó. Parece que se nos fue la conexión. Ustedes saben, ese ha sido un reclamo del pueblo dominicano. Nosotros hemos sido reclamantes que tienen unos retos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Carlos. Sí. Yo les escucho, Sí, bajó un poco el volumen, doctor. No sabemos por qué. Si es que se ha distanciado o hay que subir un poquito el volumen del aparato. Nos escucha mejor ahí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí. No, iba a preguntar sobre esa misma parte del tema de la institucionalidad, que ahora que hay que cambiar, reformar, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral y otros órganos o poderes públicos. Tocaron ese tema, doctor, el tema de la institucionalidad. Bueno, el presidente hizo referencia a que su criterio es que específicamente en la Junta Central Electoral está integrada por miembros titulares que sean independientes de los partidos políticos. Le hizo hincapié en la independencia de los miembros de la Junta. De la Junta Central Electoral, que esa es una garantía que él está comprometido. Él quiere una junta integrada por miembros independientes de los partidos políticos. Incluso debo señalar, en honor a la verdad, porque me gusta ser muy transparente, que fue una iniciativa de esa expresión y el abordaje de ese tema, fue una iniciativa del presidente. Es decir, no estábamos incluso tocando el tema y él lo señaló. Hay precedente, doctor, de la escogencia de la Junta Central Electoral por la participación de los distintos actores políticos, y precedente también muy nefasto de escogencia de Junta Central Electoral de manera unilateral por el partido de gobierno. En este orden, el presidente planteó la posibilidad de un recorrido que lleve a un consenso para que cada fuerza política haga propuesta en ese sentido. Realmente el planteamiento fue un tema, no fue un tema central de la conversación, fue un tema cerrado al que al que se refirió el presidente y señaló, y estoy diciendo con mis palabras, no lo estoy citando de manera estricta, sino con mis palabras lo que expresó, que él quiere una Junta Central Electoral, aspira a una Junta Central Electoral integrada por titulares que sean independientes de los partidos políticos. Esa fue su expresión. No se puntualizó nada, o sea, no se dijo, digamos, yo planteo que recorramos esta ruta para que lleguemos a ese punto. No ningún método para la escogencia. No se habló del método realmente, porque realmente no era un tema que estaba con un poco en la agenda que íbamos a tratar. La agenda fundamentalmente entonces fue sobre la economía, el sector agropecuario. Una de las cosas que tuvimos que hablar del sector agropecuario fue el tema de la necesidad de la producción y el uso eficiente del agua. Eso nos tomó también bastante tiempo, porque el presidente también se habló de la alianza pública-privada, el proyecto de alianza pública-privada. Sí, el presidente mencionó en varios momentos varios proyectos que se están implementando en esa alianza público-privada. De manera cerrada, no fue un tema particular, sino referencia. Y el otro tema fue el tema de la educación, que también nos tomó. Recuérdense que estaba el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y entonces también él expuso y nosotros hicimos algunas observaciones a su exposición y a los planes que tiene el gobierno. Digamos que esa fue la agenda que desarrollamos. Insisto, en un ambiente muy franco y muy cordial. Muy bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre muy agradecido de usted por estos conversatorios utilísimos para la orientación de la ciudadanía a través de este espacio Rumbo de la Tarde y sobre todo
la rapidez con que usted nos responde siempre, con esa amabilidad que nosotros estamos obligados a agradecerle. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes y con esa legión de ciudadanos que les siguen. Muy buenas tardes a todos y a todos. Humberto.